Servicio, lealtad, valor son las palabras que definen a nuestro ejército. Al ejército mexicano, que ha sido y sigue siendo la institución más reconocida de nuestro país. Su espíritu, su lucha, su entrega y determinación y disciplina son ejemplo para todos los mexicanos. Hoy los ciudadanos pueden sentirse orgullosos y seguros de tener un ejército honrado y valiente. La historia de nuestras Fuerzas Armadas comienza en la era prehispánica. Sin embargo, fue hasta la independencia cuando el ejército mexicano tuvo su razón de ser, ya que se podría decir que fue el ejército insurgente el primer ejército que tuvo este país. Un ejército insurgente que se formó el 16 de septiembre de 1810 con un conglomerado de hombres y mujeres, de campesinos, de mineros y de obreros que se lanzaron a las armas sin experiencia. Unos cuantos de ellos, como Ignacio Allende e Ignacio Aldama, eran solamente los que tenían la preparación y la instrucción. José María Morelos continuó con esa lucha de independencia y así fue como se convocó el primer Congreso Americano en 1813 en Chilpancingo, donde se firmó el Acta de Independencia de la América Septentrional y además se promulga la Constitución de Apatzingán. El 24 de febrero de 1821 se crea el Ejército Trigarante, considerándose así el primer ejército semiorganizado del México independiente. Agustín de Iturbide se proclama jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra con el título de generalísimo almirante. Posteriormente, México vivió un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio a una formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Es hasta el 5 de febrero de 1857 cuando se promulga la nueva Constitución Política, la cual, además de declarar, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, la libertad de enseñanza y de cultos, hacía desaparecer el fuero militar. Durante el año de 1857, la estructura del ejército fue modificada en diversas ocasiones y se fue consolidando poco a poco. Posteriormente, con el conflicto de intervención francesa y con la caída de Maximiliano, México recupera plenitud la soberanía y empieza nuevamente un trabajo por reorganizar la administración civil y militar. Pero es hasta el Porfiriato donde el ejército mexicano inició su mejoría. Se creó un cuerpo especial de Estado Mayor que tenía como función formar la Carta General de la República. Redujo las unidades y las que quedaron se profesionalizaron. Se crearon varios planteles como la Escuela Naval Militar, la Escuela de Almirantes, la Escuela Militar de Esgrima. De igual manera se modernizó el armamento y la industria militar. Se dio mantenimiento a las armas, se impulsó la invención de tecnología militar al crearse el sistema Mondragón para la artillería y los fusiles. Asimismo, se modernizaron los buques de la Marina. En febrero de 1913 se inició una sublevación armada encabezada por Victoriano Huerta, quien obligó a renunciar al presidente Madero, que usurpó la presidencia. Al cundir el descontento por el asesinato de Madero, don Venustiano Carranza lanzó el Plan de Guadalupe y el 19 de febrero de 1913 emitió el decreto en que se creaba el Ejército Constitucionalista, del cual surgirá nuestro actual Ejército Mexicano. Hoy, a 100 años de la creación de las Fuerzas Armadas, son un orgullo para nuestro país. Su lucha sin cuartel contra la delincuencia organizada ha permitido que muchas zonas de nuestra entidad se recupere poco a poco y se vaya recuperando la paz y el orden. México puede sentirse tranquilo ya con las Fuerzas Armadas porque ellas luchan día a día contra el flagelo de la delincuencia, pero además trabajan sin descanso cuando los mexicanos se ven afectados por un desastre natural. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en este Senado hace desde aquí un reconocimiento a cada uno de los integrantes de nuestro ejército. Hace también un reconocimiento a quienes han caído en la lucha del cumplimiento del deber. Por supuesto, a sus familias, quienes deben de sentirse orgullosas de nuestros héroes, de esos héroes que han dado la vida y la siguen dando desde el ejército mexicano. Su espíritu de lucha y de disciplina nos debe de servir a todos para luchar desde nuestra trinchera por hacer de México un país de leyes y un Estado de Derecho. Respetar la ley debe de ser nuestra bandera y ver a México fuerte y unido nuestra meta.
Hoy podemos decir con la seguridad que México es un país protegido, ya que contamos con fuerzas armadas capaces, valientes y decididas por preservar la paz de nuestro territorio. Muchos criticaron la presencia de nuestro ejército en las calles, pero el pueblo de México la reconoce, la aplaude y la aprueba. Un reconocimiento desde aquí a nuestro glorioso ejército mexicano. Es cuanto, señor presidente.